Aquí sabrás la verdad por qué el misterioso libro de Enoc quedó fuera de todas las Biblias y qué relación tiene Enoc con el poderoso ángel Metatrón. Este antiguo texto describe cómo algunos ángeles vigilantes descendieron a la tierra. Se unieron con mujeres humanas y engendraron gigantes. Habla también del origen de los Nefilim, de la caída de los ángeles rebeldes, del diluvio y de profecías sobre el Mesías y el juicio final. Aunque suena bíblico, no forma parte de la mayoría de Biblias. Solo es aceptado por la Iglesia Ortodoxa Etíope y la de Eritrea. El resto de tradiciones cristianas y judías lo consideran un texto apócrifo. El libro de Enoc fue escrito entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, en hebreo y arameo, aunque la versión más completa se conserva en Ge'ez. También aparecieron fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos accidentalmente en 1947 por pastores beduinos. ¿Y quién fue Enoc? En la Biblia es el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. El Génesis dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Lo que muchos interpretan como señal de que no murió, sino que fue trasladado al cielo. Incluso el Nuevo Testamento lo menciona en la epístola de Judas. Aún así, su libro quedó fuera del canon. Y aquí empieza el verdadero misterio. El propio libro de Enoc es una recopilación formada por 5 obras diferentes. La primera es el llamado Libro de los Vigilantes, que va del capítulo 1 al 36. La segunda es el Libro de las Parábolas, capítulos del 37 al 71, también conocido como Libro de las Similitudes. La tercera es el Libro Astronómico, capítulos del 72 al 82. La cuarta es el Libro de los Sueños del 83 al 90 y la quinta es la Epístola de Enoc, del capítulo 91 al 108. Empecemos por el Libro de los Vigilantes, que es la parte más conocida y que más atención recibe en nuestros días. El texto arranca con Enoc recibiendo una revelación. Se le cuenta que tras un gran juicio final, todo será derribado y que un grupo de ángeles vigilantes será castigado por haberse apartado del camino recto. A continuación, entra en escena el líder de esos vigilantes, un ángel llamado Semiatza. Él, junto con otros vigilantes asociados, tenía la labor de cuidar de los seres humanos. Pero bajó a la tierra con malas intenciones, acompañado por un gran número de compañeros, conocidos como los hijos de Dios. El libro nos dice que todos ellos codiciaron a las mujeres humanas. Su líder propuso a sus seguidores que todos ellos tuvieran descendencia con dichas mujeres. Pero como no tenía muy claro que los demás se sumaran a su propuesta, los reunió a todos en lo alto del monte Hermón y los convenció para que hiciesen un juramento por el cual todos lo secundarían sin dudarlo. Así, todos ellos se mezclarían con mujeres humanas, señaladas como las hijas de los hombres, y tendrían hijos gigantes llamados Nefilim. En este punto, hay que aclarar que en hebreo la palabra Nefilim se suele traducir por los caídos. Es interesante apuntarlo desde ya, porque como veremos más adelante, acerca de la caída de los hijos de Dios existe un debate. Algunos piensan que estos ángeles vigilantes cayeron en la tentación, rotas sus alas. De ahí lo de los caídos. Mientras que otros sostienen que el término caídos puede hacer referencia al tamaño y al poder de sus hijos bastardos, nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres, quienes eran tan enormes y poderosos que hacían caer a sus enemigos con facilidad. Sea como sea, el caso es que los ángeles vigilantes desobedecieron las órdenes divinas. Según el libro de Enoc,
Este no solo era un problema moral, sino también práctico. Para empezar, esos vigilantes enseñaron a los humanos cosas que Dios todavía no había querido revelarles. En el relato bíblico del Génesis, se nos dice que los descendientes de Caín iniciaron el camino hacia la civilización mediante la metalurgia, la ganadería y el arte. Pero en este libro de los vigilantes se nos cuenta que uno de los ángeles, Azazel, enseñó a los humanos a fabricar espadas, cuchillos y escudos. Otros vigilantes enseñaron a los humanos la magia, la hechicería y los encantamientos. Otro, Baraquel, les enseñó a leer el futuro mediante los astros. En definitiva, se alejaron de lo que Dios quería para la humanidad. Y de los gigantes que nacieron de su unión con los humanos, se dice que comían y comían cada vez más, hasta que empezaron a devorar a los animales y finalmente a empezar a alimentarse de los propios seres humanos. Las quejas de las personas llegaron hasta el cielo. Así que fueron varios ángeles como Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, quienes elevaron la situación al mismísimo trono de Dios, denunciando todo lo anterior, que los vigilantes habían fornicado, que los vigilantes habían corrompido el linaje humano, y que los vigilantes se habían enseñado a la humanidad conocimientos que Dios aún no le había dado. Y Dios, enfadado, decidió que esto se tenía que arreglar. El primer castigo consistiría en advertir a Noé de que debía construir un arca para sobrevivir al diluvio con el que purificaría el mundo. A continuación, se condenó a Azazel, quien fue atado de pies y manos y arrojado a una fosa de oscuridad. Es más, según este relato, cuando llegue el día del juicio final, Azazel quedaría arrojado al fuego eterno. Por la parte que correspondía a Semiasa, el líder de los vigilantes caídos, él y sus aliados también fueron castigados. Se los ató de pies y manos y se les condenó a permanecer en la oscuridad durante 70 generaciones. En cuanto a los gigantes, se enviaron ángeles a acabar con ellos, a acabar a todos los hijos bastardos de las uniones prohibidas entre los vigilantes y las mujeres humanas, porque su existencia era inaceptable y su comportamiento sanguinario había dejado de tener remedio. A continuación, Dios ordenó a sus ángeles que se dirigieran a Enoc para encargarle una misión muy concreta. Debía ser el intermediario que transmitiría a los vigilantes el mensaje de condena y los términos exactos del castigo que les esperaba. Enoc acudió hasta ellos para darles la noticia de su sentencia, a lo cual los vigilantes reaccionaron pidiéndole a Enoc que por favor intercediera por ellos ante Dios para conseguir que Él los perdonase. Enoc aceptó el ruego, ascendió al cielo y suplicó por ellos, pero la respuesta fue un no. Los vigilantes no tendrían perdón porque habían cometido transgresiones imperdonables. Enoc regresó ante los vigilantes para comunicarles que Dios no retiraría el castigo, sino que los mantendría encarcelados hasta el día del juicio. A partir de aquí, el libro de los vigilantes nos cuenta otra historia que pone los pelos de punta, en la que un ángel llamado Uriel muestra a Enoc el lugar donde serán confinados esos vigilantes que habían pasado de velar por la humanidad a convertirse en unos contrahechos seguidores de sus instintos más oscuros. Por su parte, Miguel acompaña a Enoc para mostrarle también el lugar donde yacen las almas de los difuntos, distinguidas entre sí por la clase de vida que hayan llevado. Unas están en un lado, otras en otro, y también se muestra un tercer punto para las almas de los justos. A continuación, Enoc presencia la lucha que libran una serie de ángeles.
encargados de combatir a los vigilantes caídos para evitar que vuelvan a interferir en los asuntos humanos. Vemos asimismo otras visiones, tales como la forma en que un montón de estrellas, que en este contexto serían ángeles, ruedan y caen por el cielo, para acabar recluidas en cárceles celestiales hasta el día del juicio. Y después llega el mensaje de Dios en el que se condena la conducta de los vigilantes que habían tomado a sus mujeres y habían engendrado con ellas a aquellos engendros que cometían tantas atrocidades. Y con esto terminaría lo principal del libro de los vigilantes. Pasemos ahora a la segunda parte del libro de Enoc, que es el llamado libro de las parábolas, capítulos del 37 al 71, o libro de las similitudes. Aquí se nos habla de varias visiones que Enoc tuvo sobre el Mesías y sobre su futuro papel como juez en el gran día del juicio final. En este apartado se menciona a un personaje misterioso que recibe varios nombres: el elegido, el justo o el Hijo del Hombre, y cuya identidad está relacionada con el Mesías. Este personaje aparece sentado sobre un trono de gloria, ejecutando juicios sobre reyes poderosos y opresores. Esta sección también contiene descripciones muy simbólicas acerca del destino final de los justos y de los malvados, además de revelar detalles profundos sobre la gloria divina y sobre los ángeles que rodean el trono celestial. En este punto, el libro de las parábolas enfatiza la idea de que el juicio final no será solo un castigo, sino también una reivindicación para los justos y un acto de restauración universal. La tercera parte del libro de Enoc es el llamado libro astronómico, capítulos del 72 al 82. Aquí se recogen una serie de revelaciones que supuestamente el ángel Uriel le hizo a Enoc acerca del movimiento del sol, de la luna, de las estrellas y de los ciclos celestes. Este texto describe con gran detalle cómo se divide el año, cómo funcionan las estaciones, cuántos portales celestes atraviesan los astros y cuáles son los ritmos exactos que rigen el firmamento. Se presentan explicaciones que desde nuestra perspectiva moderna pueden parecer simbólicas o mitológicas, pero que en su época pretendían ofrecer un orden divino para comprender el mundo. El libro astronómico insiste en que todo movimiento celeste está cuidadosamente regulado por ángeles encargados del orden cósmico. Cada estrella y cada fase lunar está bajo la autoridad de seres celestiales que se aseguran de que nada se aparte de lo establecido por Dios. Además, esta parte subraya la idea de que los tiempos y los ciclos fueron creados para servir como señales para los humanos, para marcar festividades, cosechas, rituales y días sagrados. La cuarta parte del libro de Enoc es el llamado libro de los sueños, capítulos del 83 al 90. Aquí se relatan dos visiones oníricas que Enoc asegura haber recibido. En la primera visión, Enoc contempla una representación simbólica del diluvio. En ella se describe cómo la maldad se extiende por el mundo y cómo finalmente Dios decide enviar las aguas para purificar la tierra. La segunda visión es una extensa alegoría que narra la historia de la humanidad desde Adán hasta la llegada del Mesías, pero utilizando animales en lugar de personas. Los justos aparecen representados como ovejas, mientras que los malvados y los opresores se muestran como animales salvajes o depredadores anguijuas. En esta visión alegórica también se describen los acontecimientos posteriores al diluvio, la corrupción de los pueblos, el surgimiento de líderes injustos y finalmente, la llegada de un gran rebaño, guiado por un personaje central que trae orden, justicia y restauración.
Este personaje suele interpretarse como una representación del Mesías. La quinta y última parte del libro de Enoc es la llamada Epístola de Enoc, capítulos del 91 al 108. En esta sección encontramos advertencias, bendiciones y exhortaciones dirigidas a los justos y a los malvados. Aquí, Enoc transmite mensajes sobre la importancia de la rectitud, el destino final de los injustos y la recompensa reservada para aquellos que permanecen fieles. También se describen las semanas de la historia, una especie de división profética del tiempo que cubre desde la creación hasta el juicio final. En estas semanas proféticas se anuncia el surgimiento de líderes, la corrupción de generaciones completas y finalmente la llegada de una era de justicia en la que reinará la luz y la verdad. Esta parte concluye con visiones sobre la resurrección de los justos, la destrucción de los malvados y el triunfo definitivo de la justicia divina. Por lo tanto, el libro de Enoc fue borrado del camino sagrado porque hablaba de verdades que muchos no estaban preparados para escuchar. Ángeles que cayeron del cielo, gigantes nacidos de su unión con humanas, secretos del juicio final y viajes por reinos celestiales prohibidos. Sus visiones eran demasiado audaces, su origen demasiado misterioso y su autoridad demasiado incierta. Los guardianes del canon decidieron sellarlo y dejar que su voz de Enoc se perdiera en el tiempo. Y así termina este capítulo, pero el misterio del libro de Enoc no fue borrado por accidente, fue ocultado y sellado por los guardianes del canon para que su voz se perdiera en el tiempo. Si te gustó este misterio, no olvides darle like y deja tu comentario. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.